Creo que cuando se habla de la educación y del sistema educativo en términos generales, es decir, cuando nos referimos a la educación en la Argentina, por ejemplo, tácitamente aceptamos que la perspectiva desde la cual vamos a hablar de la educación es la perspectiva de la política, y que vamos a hablar de las leyes educativas, de los reglamentos escolares, de si mejoran o no los salarios docentes, en fin, que vamos a hablar de la educación con mayúsculas, la educación que se hace desde la macropolítica. Y hablar de la educación me parece demanda prestarle especial atención a las cosas pequeñas de la educación, a la educación que sucede dentro de las aulas, y que el escenario de esta educación es la relación entre profesores y alumnos, entre alumnos y alumnos, entre profesores y profesores, entre docentes y familias, entre directores y maestros, y que estas relaciones son las que le dan forma a la educación que sucede, a la educación que se convierte en experiencia, a la educación que produce efectos y que tiene consecuencias. Por supuesto que el marco político es importante y establece condiciones para que las relaciones puedan desarrollarse en forma saludable, pero en la perspectiva que a mí me interesa desarrollar y el nivel de análisis en el que me interesa profundizar es el de las relaciones. Y dentro de las relaciones, cualquier escena educativa también puede ser vista dentro de las dicotomías, dentro de las paradojas que genera esta distancia entre la relación y el sistema educativo. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, cuando un profesor enseña, da por hecho que antes de enseñar tiene que hacer una planificación. Todos los docentes viven preocupados y ocupados haciendo planificaciones. Todos los docentes, además, después de enseñar, sienten curiosidad y sienten responsabilidad por saber si los alumnos aprendieron. Entonces, después de enseñar, evalúan, o a veces evalúan durante, o a veces evalúan en distintos momentos. Pero la idea de que antes de la enseñanza se planifica y después de la enseñanza se evalúa es casi una cuestión de sentido común. Se ha convertido en algo absolutamente naturalizado. Pero si lo pensamos mejor, uno podría pensar que un examen no es algo que surja como una necesidad de la relación. Si yo tengo alumnos con los que converso y comparto con ellos un encuentro y sostengo con ellos una relación y quiero saber si saben, quiero saber si aprendieron, la relación no me pide que les tome un examen, que elija 5 o 10 preguntas, las escriba en un papel y les dé 2 horas para que ellos las respondan y después yo me las lleve a mi casa y las lea en mi casa. La manera más eficaz de saber si saben es sentarme y conversar con ellos, compartir una actividad. Uno se da cuenta que la otra persona sabe cuando puede conversar con la otra persona, compartir, comentar, hacer algo juntos. El examen, de alguna manera, por más que tenga muchas preguntas, esas preguntas nunca van a abarcar todo el conocimiento sobre el que tenemos curiosidad de saber si el otro se interiorizó de ese conocimiento. Y por otro lado, el examen está atravesado de una cuestión de alguna manera administrativa, enfría la curiosidad por el conocimiento, le da un tinte a lo mejor burocrático, un poco lo que Freire llamaba bancario, ¿no es cierto? Como si estuviéramos haciendo una transacción. Yo te doy una enseñanza, después vos me das una respuesta al examen y entonces doy, recibo, pido algo a cambio. De alguna manera se vuelven mezquinas las relaciones educativas. El examen se justifica, pero no desde la relación, sino desde el sistema. Cuando yo a mi alumno le pongo un 8, no es un mensaje mío hacia el alumno. Yo no le estoy diciendo a mi alumno, tenés un 8 porque estoy contento con que vos aprendiste bastante bien, podrías haberte sacado un 10 y en ese caso sería excelente. No, él y yo le estamos diciendo al sistema que entre nosotros pasó algo y que ese algo tuvo un resultado aceptable, que estuvo bien. Y el sistema no puede entender un lenguaje más complejo que el de la escala del 1 al 10, porque el sistema es un sistema, es una maquinaria administrativa. Pero en mi relación, yo no tengo que creer que mi mensaje al alumno se puede reducir a un 8. A mi alumno le tengo que decir más cosas, de mi alumno tengo que esperar más cosas que lo que puede poner en un examen. La calificación no es un mensaje del profesor al alumno. En una situación de evaluación no hay 2 actores, el que evalúa y el evaluado. Hay 3, el que evalúa, el evaluado y el marco legal, el marco institucional, el marco sistémico que exige que el examen tenga lugar. Si a mí no me exigieran que pasaran las notas al final del cuatrimestre, no surgiría espontáneamente de mí la necesidad de tomar un examen. Buscaría otras maneras de averiguar si los alumnos aprendieron. Sería un compromiso más genuino y más auténtico. Creo que el problema es
cuando esas herramientas del sistema, las planificaciones, las evaluaciones a través de exámenes, los docentes se las apropian como si fueran propias de la relación, como si fueran necesidades de la relación, y no lo son. Ahora bien, la enseñanza existe dentro de un sistema y eso no está mal. La planificación, además de que es menos que la enseñanza, es más que la enseñanza, porque pone a la enseñanza en contexto del sistema social, del sistema económico, de la comunidad dentro de la cual esa enseñanza tiene lugar. Entonces también las evaluaciones y las planificaciones son la manera en la que insertamos nuestra enseñanza en un proyecto nacional, en un proyecto colectivo, y tienen esa fortaleza. Creo que el desafío del sistema educativo y de las relaciones educativas en este momento es encontrar puntos de encuentro entre la relación y el sistema, entre el compromiso social y político de nuestra enseñanza, que se plasma en ciertos instrumentos que inevitablemente en algún momento se burocratizan un poco, y la intensidad necesaria de las relaciones, que es donde se producen las cosas, ¿no? El encuentro con la mirada, con la conversación, con la palabra, con el alumno, que no puede reemplazarse por los instrumentos del sistema. Los instrumentos del sistema cumplen otra función. La preocupación por la igualdad, la preocupación por la inclusión, la preocupación por las trayectorias escolares, que son preocupaciones genuinas que se piensan desde el lugar de quien gestiona un sistema, de quien gestiona instituciones grandes, ¿no es cierto? ¿Cómo hago para que todos los alumnos reciban educación? ¿Cómo hago para que la educación que reciben esté bien repartida? Cuando planteamos estas cuestiones, pensamos en la educación como un bien público, como un bien social. La pensamos como algo que las personas desean, que le aporta a la vida de las personas y que entonces debe ser repartido como cualquier otro bien, como la salud, como la comida, como el aire puro. Cuando pensamos la educación en esos términos, la estamos pensando necesariamente en términos macro, en términos amplios, en términos de la gran distribución del bien educativo, y ese tipo de inclusión, ese tipo de igualdad se traduce en leyes, se traduce en políticas inclusivas, se traduce en programas estatales, y tiene que ver con crear las condiciones para que eso suceda. No va a haber una escuela que incluya a todos los chicos si no hay suficientes escuelas y espacio en las aulas para que todos los chicos puedan ir a la escuela. Eso es más que evidente. Pero creo que la dimensión pedagógica, la dimensión de la relación pedagógica, también nos invita a pensar en otra forma de igualdad. Y en ese caso la igualdad no es una ley, sino que la igualdad es un gesto del maestro. Y es un gesto de hospitalidad hacia el alumno. Y es el gesto, por ejemplo, de escuchar la voz de todos los alumnos de la misma manera. Que todos tengan permiso de hablar en la clase. Que nadie tenga vergüenza de levantar la mano y hacer una pregunta, o de hacer una pregunta sin levantar la mano, o de dar su opinión sobre un tema. Que haya un clima de conversación, que la voz de uno valga lo mismo que la voz del otro, y que todos tengan exactamente las mismas oportunidades para ser escuchados y para participar de esa conversación. Esta forma de igualdad es necesaria porque aún si creamos muchas escuelas y fabricamos edificios y le pagamos muy bien a los maestros y todos los alumnos están dentro del aula, si esta otra forma de igualdad no sucede, la igualdad en la relación, la forma en la cual la igualdad ya no es un mecanismo administrativo que habilita, sino un gesto que produce, un gesto que recibe, una hospitalidad. En el encuentro en el que hoy participamos, se recibió a los alumnos con una canción y se los recibió con un texto disparador. Se disfrazó una alumna de cartero y les repartió cartas escritas por Freire en un libro llamado Cartas para quien pretende educar. Y todos estos gestos de hospitalidad hicieron que los que llegaron acá sintieran que antes de que llegaran alguien pensó en ellos. Sintieron que llegaron a un lugar donde estaba la mesa puesta para recibirlos. Y esos gestos no los puede promover ningún reglamento, no los puede promover ninguna ley. Son gestos que surgen en el compromiso que instauran las relaciones pedagógicas. Y creo que esa es una dimensión en la cual es necesario profundizar y en la que es necesario ahondar el pensamiento educativo cuando se piensa en los problemas de la educación. Las reglas de la relación en el aula son reglas que en algunos casos tienen componentes explícitos. Por ejemplo, cuando los alumnos llegan se les dice usted tiene que cumplir el 75% de la asistencia, por caso. O usted tiene que entregar un trabajo práctico antes del 4 de noviembre. Son algunas reglas explícitas que en general vienen dadas
por los requisitos del sistema, por ciertos reglamentos que instalan condiciones. Pero hay otras reglas en la relación que son más tácitas, que son reglas que se construyen en la relación, en una ida y vuelta, y que tienen que ver con los permisos para el uso de la palabra y con la variedad de actividades que se desarrollen a lo largo de un curso, de una materia, de una jornada escolar. Uno podría pensar que la jornada escolar y que las materias y que la experiencia del encuentro entre maestros y alumnos se enriquece si hay momentos en los cuales el profesor habla y los alumnos lo escuchan y dice cosas que vale la pena escuchar, y en los que hay momentos en los que los alumnos hablan y el profesor los escucha y los invita a profundizar en lo que dicen con preguntas, y que también haya momentos en los que se pueda salir del aula y asomarse a distintas situaciones de la vida social, conocer instituciones, conocer otras realidades, a través de visitas y salidas y experiencias directas fuera de la escuela, o si no se puede, a través de videos o a través de recibir invitados en el aula, y que haya experiencias en las cuales se ayude a otros y que sean experiencias en las cuales se desarrollen proyectos que a otros les sirve y que uno tenga la experiencia de interactuar con otros siendo útil, y que haya experiencias en las cuales se investiga y se profundiza sobre episodios, que no se ve el conocimiento en abstracto, ¿no? Como hoy vamos a estudiar a los dinosaurios, sino, bueno, vamos a ir a analizar una situación, algo que pasó y que tiene que ver con los dinosaurios, por ejemplo, y mirarla desde muchos costados y escuchar distintas voces acerca de esa situación, y que haya espacios en los cuales los alumnos encuentren una necesidad y compartan esa necesidad con el profesor y decidan desarrollar algún proyecto y concretarlo, y que haciéndolo aprendan algo. En fin, que si se dice que la pedagogía tradicional estaba muy centrada en el maestro y que la pedagogía más contemporánea le presta más atención al alumno. Y también el desafío es empezar a prestarle atención a la relación entre el maestro y el alumno. Algo de eso hablaba yo hace unos días con Ruth Harf, y ella planteaba que cuando se dice que la pedagogía tradicional se fijaba en el maestro y la pedagogía moderna se fija en el alumno, se cae en una falsa sensación de superación. En realidad el verdadero desafío es poder pensar la relación, poder pensar en esos términos, pensar en lo que produce el encuentro, que cada encuentro es único, no se puede estandarizar.